Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Usted sabe, hasta el 12 de junio que se tienen que anotar los frentes electorales para la elección de este año. Mucha agua va a pasar, mucho cotillón político, mucho de, como dice el hashtag de esta noche, la operación colectora, lanzada en las últimas horas por el gobierno de Macri y los medios oficialistas para tratar de confundir, para tratar de desviar atenciones sobre procesos políticos que ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, en las últimas horas, los encuentros y las reuniones entre los representantes de Sergio Massa y de Alberto Fernández han avanzado. Daría la impresión, según la información de esta noche, que solo resta por anunciar el acuerdo político que se daría entre el masismo y la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Al menos eso es lo que han dejado trascender. Hoy Diego Bossio, como representante de Sergio Massa, fue muy directo al decir: desechamos cualquier acuerdo con el macrismo y con la gobernadora María Eugenia Vidal, echando por tierra operaciones periodísticas, básicamente operaciones periodísticas que están tratando de influir desde el poder mediático hacia algunos dirigentes de la política para que no hagan acuerdos que tendrían como finalidad, o entienden estos medios periodísticos, perjudicarían las posibilidades de Mauricio Macri. Así que allí todo está por verse. Se conoció en las últimas horas la última encuesta nacional de la encuestadora Sinopsis. Esto dice: la imagen del gobierno de Macri en la población, 52,7% negativa, 29,5% positiva. Este es el sector duro de Cambiemos, Este es el sector duro de Cambiemos que se mantiene, 29-30%. 16,6% regular, 1,2% no sabe. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a qué fuerza votaría? A Cambiemos el 34,4%, sube respecto a la última medición. Otra fuerza, 53,1%. Hay una opinión mayoritaria en la Argentina de elegir oposición en las próximas elecciones. Indeciso, 12,5%. Escenario de paso para Sinopsis. Fernández, 39,1%. Mauricio Macri, 33,6%. Roberto Labaña, 7%. Sergio Massa, 4,3%. Juan Manuel Urtubey, 3,3%. Esper, 3,2%. Del Caño, 1,3%. Otro 2,4%. Indecisos, 5,8%. 6 puntos de diferencia entre la fórmula Fernández y Mauricio Macri. Y, un Esper que está con 3,2%, ¿no? Bastante importante. Sin Massa, por acuerdo con Fernández. Miren qué interesante. Sin Massa jugando en la elección presidencial, la fórmula Fernández se va a 40,7% y Mauricio Macri baja a 35,1%. Crece Roberto Labaña, 9,4%, Esper 3,8%, Del Caño 1,3%, otro 3,3%, indeciso 6,5%. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién votaría? Con Massa y sin Urtubey, Fernández 39,5%, Mauricio Macri 34,6%, Roberto Labaña 7,4%, Sergio Massa 4,8%, Esper 3,6%, Del Caño 1,2%, otros 3%, indeciso 5,9%. Esto es la última la encuesta de Sinopsis
consultores. Hablando de acuerdos políticos, el presidente del PJ, encargado de la conformación del Frente Patriótico, sobre Sergio Massa, dijo hoy lo siguiente. A ver, nosotros estamos abiertos, hermano, que creemos que es absolutamente posible, lo hemos escuchado a Sergio en su congreso, hemos escuchado a muchos de los integrantes de ese congreso y bueno, me parece que estamos en línea. Hasta el miércoles de la semana que viene vamos a esperar que el 12 cuando vence el plazo y vamos a tratar de integrar con todos, con el límite de que lo peor que le puede pasar al país es que quien gobierna la Argentina, que lo hace mal, esté un minuto más a partir del 10 de diciembre de este año, ¿no? Así lo manifestaba entonces José Luis Gioja. Vamos a esperar a Massa. Reitero, según la información, solo restaría el anuncio de un acuerdo de Sergio Massa con Alberto Fernández. A propósito de Alberto Fernández, porque en las últimas horas, si podemos escuchar lo que anoche decía en el programa de Sloto, ¿se acuerda que anoche terminábamos el programa comentando que por una fuerte tos, que el médico le dijo aprovechá y hacete todos los análisis para la campaña fuerte que se viene? Está internado en la clínica Otamendi, Alberto Fernández, donde, bueno, durante todo el día de hoy estuvo muy activo. Ahí es lo que decía hoy Alberto Fernández: estoy en el Otamendi, vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos esperan los próximos meses. Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. Hoy muchos recibieron WhatsApp, se lo veía de muy buen talante, tuvo algunas reuniones incluso políticas, así almorzó en el Otamendi. Se espera que entre mañana a la tarde y el jueves a primera hora ya le den, después de haberle hecho todos los análisis de rutina, a Alberto Fernández el alta. Esto puede postergar también la forma que se le va a dar a cómo se anuncie este posible acuerdo que muchos sostienen ya está cerrado entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Muy bien, pasamos a un tema que estábamos hablando en la hora anterior. Cada vez crece más la preocupación, no solamente en la Argentina, sino en el exterior. Ayer veíamos este informe de la ONU sobre las escuchas ilegales, advirtiendo desde la ONU sobre el Festival de Escuchas Ilegales. Pero la preocupación sobre una parte de la justicia argentina, sobre la seguridad jurídica real de la Argentina. De esta justicia que, como mostrábamos antes con Alejo Ramos Padilla, le niega al juez que tiene que defenderse ante el Consejo de la Magistratura las pruebas que, según dicen en el Consejo, hay en su contra, para iniciarle un eventual proceso de juicio político. Proceso de juicio político anunciado por el fiscal Stornelli, que lo había cocinado con Mauricio Macri. Bueno, todo esto pasa en la República de Cambiemos. En la República de Cambiemos. Le niegan al juez las pruebas, pero los jueces o quien sea les dan las escuchas ilegales a los periodistas. Hermosa la Argentina de Cambiemos. Le niegan la prueba con la que se tiene que defender a un juez, pero a los periodistas escuchas ilegales que deberían estar destruidas, el festival se las dan a los periodistas. Bueno, hoy el Papa Francisco, cerrando un encuentro con jueces argentinos, expresó su preocupación por el momento de la justicia en la Argentina. De reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados,
Es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Bueno, muy duro el mensaje del Papa Francisco. También hablando de los usos ilegales, indebidos en la justicia, de los procesos de judicialización de la política, frente a jueces argentinos. Duro el mensaje que baja el Papa Francisco. Ojalá muchos puedan reflexionar desde la propia justicia, desde la doble vara, desde esta injusticia que hay en algunos sectores de la justicia argentina, sobre estas advertencias del Papa Francisco, en vez de denostarlo o hacerles campañas en contra, como le hacen aquí en la Argentina al Papa Francisco. Muy bien, vamos a Juan Amorín, que nos había... ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente. Bueno, comentanos, novedades en el D'Alessio Gay. Sí, novedades importantes. ¿Te acordás, Gato, que yo te mencionaba desde hace ya 2 semanas que hay nuevos materiales con los que cuenta el juez Alejo Ramos Padilla, que ya fueron judicializados y que se están examinando en este momento? Repasamos algunos audios donde Marcelo D'Alessio habla de Elisa Carrió, donde él mismo dice que tenía la responsabilidad, que le habían encomendado encarcelar a Julio De Vido, que estaba trabajando en ello junto a Paula Oliveto. Mostramos fotos de D'Alessio en avionetas, hemos mostrado más material probatorio de su relación con Patricia Bullrich, pero llegamos incluso al nexo de la cuestión, que era D'Alessio investigando a los propios funcionarios del gobierno como a Juan José Gómez Centurión, increíblemente desplazado de la aduana en esa fecha en donde D'Alessio tenía un informe de inteligencia que decía dónde iba, dónde no iba, etcétera. La verdad es que mostramos la semana pasada una foto de Juan José Gómez Centurión, supuestamente tomada por el entorno del AFIC, con el que se servía Marcelo Sebastián D'Alessio. Pero hoy vamos a mostrar algo más grave todavía. Acá tenemos la foto con Juan José Gómez Centurión. Que llamativamente ayer no se presentó ante el juez No Ramos se presentó a declarar Gómez Centurión porque no fue notificado. Lo que él dice es, hasta que no me llega a mí la citación, yo no voy a presentarme a ningún lado, pues me enteré por los medios. Se enteró, según él, a partir de lo publicado acá en C5N. Te decía que esto es grave. Digamos, estaban investigando a un funcionario del gobierno directamente, no sabemos a pedido de quién. Pero hoy te voy a mostrar que había un fiscal muy importante de la República Argentina que estaba siendo seguido de cerca por D'Alessio y fotografiado por D'Alessio. Y que D'Alessio le mandaba a colegas audios en donde refería que él estaba siendo investigado y seguido. No sabemos muy bien por quién. Si te parece, vamos a ver algunas fotos que fueron tomadas y que figuran, insisto, en el expediente judicial. Acá tenemos a una persona jugando al tenis. Son 3 fotos que le manda D'Alessio a alguien. Se las toma el propio D'Alessio. ¿Este es el fiscal? Este es el fiscal. Ahora te voy a contar quién es. Lo va a contar D'Alessio directamente. ¿Quiénes? Son 3 fotos del fiscal jugando al tenis. Si te parece, vamos a escuchar a Marcelo D'Alessio presentando a este fiscal y después te cuento quién es y por qué D'Alessio lo estaba siguiendo de esta forma y le estaba haciendo una operación a través de los medios. No sabemos a pedido de quién. Mira. Tengo que laburar todo este fin de semana, este pelotudo, que lo laburó un equipo mío y lo tengo que laburar yo. Se llama Marcelo Burgos, fiscal. Fue un fiscal, lo voltearon por el tema AMIA y lo están investigando por lavado y por haber recibido guita de Irán. Hermoso el nene. Chau. Y aparentemente juega al tenis como el orto. Bueno, y ahí le sacaba fotos, ¿no? Jugando al tenis. Un fiscal federal. A un fiscal. Marcelo Martínez Burgos, de la Fiscalía número 22. Vamos a ver quién es Marcelo Martínez Burgos y te voy a contar algunos detalles de esto. Insisto, Marcelo D'Alessio fotografiando a un fiscal federal como si nada. Esta persona supo ser el 2 de Nisman hasta el año 2007 en la causa AMIA. Él se refiere justamente que estaba en un quilombo con la AMIA, cito textualmente lo que dice D'Alessio. La realidad es que nunca se comprobó absolutamente nada y que D'Alessio trata de venderle al colega su imagen para ver si lo podía operar mediáticamente. Se apartó en medio de un escándalo por supuestas reuniones con gente relacionada a Irán. Insisto, esto la verdad es que no ha sido probado. De hecho, él sigue siendo fiscal. Y hoy en día, este fiscal es el fiscal de caso Chocobar. Y acá hay un tema importante con las fechas. En teoría, estas fotografías y estos audios fueron publicados
fueron enviados por D'Alessio antes del caso Chocobar. Pero si el juez llegara a certificar que es posterior, estamos hablando de un escándalo directamente inusitado respecto a esto. Y algo también importante respecto a esto es que yo charlé con algunos vecinos de Saint Thomas, porque esta persona tiene domicilio en Saint Thomas, donde en el vivía country, D'Alessio. donde presidía en realidad el consorcio. Y fíjate algo importante respecto a esto. Los propios vecinos, algunas fuentes allegadas al country, me cuentan que este fiscal estaba pidiendo una auditoría para revisar los gastos de D'Alessio en Saint Thomas, porque le pasaba a los propietarios gastos excesivos. ¿Qué estaba haciendo D'Alessio? Bueno, una de las posibilidades es que D'Alessio quería operar a este fiscal mediáticamente para que dejara de pedirle las cuentas del country. Claro. Un delirio, directamente. Entonces ya tenemos a Gómez Centurión, tenemos caso de seguimiento a otros funcionarios, el caso de los monos, Bruce Adobat, Cifuentes, y seguimos. Ahora también un fiscal federal al que fotografiaban y le mandaba a colegas audio diciéndolo, me encargaron ocuparme de este muchacho con mi equipo. Ahí lo tenés a Marcelo D'Alessio siguiendo de cerca a un fiscal federal una nueva imputación. Gracias, Juan. Muy bien. A vos, Gato. Seguimos, para que vea que el D'Alessio Gate todavía tiene muchas aristas y mucho por descubrir. Lo quieren tapar. Lo vamos a seguir descubriendo aquí todos los días. Fernando Alonso, se han conocido las expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Sí, lo que se conoce como el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que desde que empezó a hacerlo este gobierno, este Banco Central, nunca le dio una buena noticia. Ahora el mercado, las principales consultoras económicas de la City porteña, espera un poquito más de inflación. Estaba en 40% anual, lo subieron a 40.3% anual. 3% dicen para mayo, baja respecto a lo que se venía esperando. Pero dice que va a ser un poquito más alta hacia fin de año de lo que se venía esperando. Así que no hay expectativa de que la caída de inflación sea muy sostenida a lo largo del año. Espera también, según este relevamiento, una mayor recesión a la que se había estimado en principio. Hablaban hasta el mes pasado de una recesión de 1.3%. Bueno, ahora le elevaron a 1.5%. Hay que recordar siempre que el REM va moviendo las expectativas muy despacito, en forma muy escalonada, no hace cambios bruscos. Va a llegar mucho más arriba de este 1.5%, pero lo va a ir elevando todos los meses algunas décimas más. 1.5% de caída de actividad. Y espero un dólar, adivinen de cuánto, para fin de año. 51 pesos el dólar para fin de año. Si uno lo mira, es casi el dólar actualizado por inflación. Te diré que hasta va a estar un poquito bajo si se queda en ese porcentaje. Es que en la teoría del Banco Central la única manera de contener la inflación es planchando el dólar, además de los salarios, por supuesto, planchando el dólar. Y eso es lo que se refleja un poquito en esta expectativa. Claro, pero para agosto mercado. Ya le están dando 48 pesos. 48 hoy está pesos. En 46. 45.95 cerró hoy, 46 está en esos valores. Están planteando un dólar ajustado por inflación más que por una devaluación brusca, como ya muchas consultoras están esperando para estos próximos meses, Gustavo. Bueno, muy bien. Venimos al debate. Carlos Heller, le damos justo el pie. Justo, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Bien. Bueno, sí, esos datos yo los vi porque salieron hace un rato. Yo solo agregaría un comentario. Ese 1,5% de caída del PBI contrasta con el 0,5% con el que está calculado el presupuesto, lo cual supone, obviamente, un menor ingreso fiscal y entonces la dificultad para cumplir con la meta del déficit fiscal primario. El REN habla de 100.000 millones de pesos de déficit fiscal. Así es. Entonces, hay otro perdón del fondo que, como está en campaña electoral, el fondo aporta, y uno de los aportes que hace es hacer ese tipo de concesiones, o Argentina va a incumplir el tema del déficit fiscal cero. Pero eso después hay que ver cómo se traduce sobre la gente. Yo hoy veía una declaración de APYME y de la ENAC, que mañana hacen una actividad de pymes, y allí se dice que cierran por día 50 pymes y pierden su empleo 100 personas por día.
Yo digo, porque esto es cuando estas expectativas después las llevas a la economía real. El presidente de la UIA dijo hoy, hace un año, discutíamos qué sectores le iba bien y a cuáles le iba menos bien. Ahora no hay sectores que le vaya bien, le va mal a todos. Es decir, en la apertura sectorial en la que se divide la actividad industrial, todos dan para atrás, dan todo negativo. Entonces creo que el tema de fondo es que el gobierno, para contener el dólar con una especulación electoral de que eso le va a ayudar, mantiene una tasa de interés por encima del 70% y esa tasa de interés indefectiblemente hace inviable cualquier actividad productiva que requiera financiación y tira para abajo cualquier proyecto personal de inversión en lo que se trate. El gobierno intenta, malamente diría yo, porque hace copias malas y entonces todo lo que denostó antes, como el ahora 12 o los precios cuidados, lo inventa y lo hace parecido, pero además por un tiempito, como hace casi todas las cosas. Posterga los aumentos de las tarifas hasta diciembre, aplana por ejemplo la del gas que aumentó, pero dice se lo vamos a cobrar achatado para que ahora no se note. Es decir, el gobierno toma un montón de medidas diciendo: estamos haciendo lo posible para que la gente no se dé cuenta y a pesar de todo nos vote, y como le dijo Macri a Vargas Llosa en aquella actividad en la Fundación Libertad, creo, cuando le pregunté, ¿usted qué haría en el nuevo gobierno? Lo mismo pero más rápido. Es decir, hay que prepararse para eso, ¿no es cierto? Que si se diera esa hipótesis, el escenario es de una profundización del ajuste, vendrán las reformas pendientes, la reforma del sistema previsional, la reforma del sistema laboral, la mayor depreciación del salario, los ajustes en ciencia, tecnología, salud, educación, todo lo que para ellos es gasto que hay que recortar. José Urtubey, buenas noches, José. ¿Qué tal, y Gato? este panorama, un poco refería recién, ¿no?, estas consideraciones que hacía hoy el presidente de la UIA, se profundiza cada vez más también la recesión en la industria, Sí, ¿no? empezaría sumando a lo que recién hablaba Carlos. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Banco Mundial ya prevén una caída de la economía para este año de un 1,9%, es decir, creo que todos nuestros acreedores, más el concierto de analistas internacionales y nacionales, también lo prevén. Dicho esto, te diría, más allá de que vamos a ver una inflación levemente decreciente en los próximos meses y un tipo de cambio, podríamos decir, planchado, creo que la cuenta pendiente es como vos, la pregunta tuya, es decir, ¿qué pasa con la actividad industrial? ¿Cómo se profundiza? No hay sector industrial en la Argentina que hoy le esté yendo bien, y en eso coincido con las palabras del presidente de la UIA, y es más, con algún aditamento te diría más nocivo, que es que la crisis, sobre todo en el interior, imagínate, las pymes están siendo muy castigadas. Hoy el 80% de la economía está constituida por pymes, y desde ya que, por supuesto, esto te lleva a ver también qué pasa con el empleo. El empleo fabril, para que tengas una noción, en estos últimos 3 años y medio cayó aproximadamente 160.000 puestos de trabajo fabriles. Y esto, en la medida que no haya una reversión, un cambio de política, que no se oriente un poquito más al desarrollo, yo creo que vamos a seguir viendo mayores caídas de empleo, vamos a seguir viendo mayores caídas de la actividad económica, vamos a seguir viendo, obviamente, mayores trabas, porque está claro que estamos trabajando sobre un modo financiero, no un modo productivo, no un modo desarrollista. Claro. Y ese es el problema, es cierta, ¿no? Hasta el primer trimestre del 2018, es cierto que algunos avisoraban que esto venía más o menos bien, algunos sectores podían estar mejor que otros, pero la verdad ya era una historia cantada, que íbamos hacia un precipicio, es decir, digamos, si tenías que dar una curva, ves el precipicio y aceleras el auto en vez de empezar a dar la curva. Así que me parece que el desafío principal que tenemos hoy los argentinos es, previo a las elecciones, más allá de discutir una agenda de desarrollo, ver cómo vamos a empezar a contener esta negativa situación. Digo, porque para ustedes es otro año perdido, porque no se ha visto una recuperación, ¿no? Nosotros vamos a estar cayendo aproximadamente un 3%. Este primer trimestre del año se cayó arriba del 10%, venimos ya de muchos años de caídas o estancamientos, con lo cual, cuando vos tenés una capacidad industrial ocupada solamente en un 57%, que te lleva al año 2002,
revertir esto y empezar a encender de nuevo los motores del desarrollo te va a llevar mucho tiempo. Esto lo venimos advirtiendo y yo en particular hace mucho tiempo. Nos va a costar mucho, sin duda. Nito Artaza nos acompaña esta noche también. ¿Cómo estás, Nito? ¿Cómo le ha gustado? Un gusto. Muy bien. Bueno, ¿y cómo estás viendo este momento de la política en la Argentina, el gobierno? Bueno, yo siempre he tenido el concepto de los radicales que no acompañamos este modelo, obviamente. Vengo de una provincia que parece una contradicción. Ganó contundentemente el gobierno provincial, separándose absolutamente de la idea de Cambiemos, ¿no? Sí. Es decir, y además interpretó el electorado que la inflación, la recesión, la caída de los salarios, digamos, las dificultades que están teniendo las industrias locales, los negocios, los cierres de negocios y la pobreza en Corrientes, que es lamentable y dolorosamente una de las provincias, la provincia más pobre del país, la culpa la tiene el gobierno nacional. Por eso creo, eso es lo que ha transmitido el gobierno provincial y así interpretado el electorado. Nosotros desde la oposición no fuimos capaces de construir una unidad para reemplazar en algún momento al gobierno actual en la provincia, así que tenemos que replantear la estrategia. La estrategia de no hacer la unidad fue, creo que, el primer Bueno, pero error. eso es interesante, porque provincias que no han hecho unidad pierden frente a Cambiemos. Provincias que el peronismo hizo unidad con otros sectores ganan, ¿no? Y además estamos viendo Sí, que es una la elección sola, nacional... ojo. Una sola. No, y aparte eran Sí, legislativas. la elección nacional, pero la elección nacional va a ser absolutamente diferente, porque la caída del gobierno nacional, no solo en todas las encuestas, uno lo ve constantemente, lo que le han podido transmitir quizá al electorado, y lo interpreta así el electorado de Corrientes, es que la culpa la tiene el gobierno nacional. ¿Pero el esto se lo dice el incumplimiento. gobernador a la gente? ¿Cómo? ¿Esto se lo dice el gobernador a la Y bueno, gente? La culpa del gobierno nacional no mía, porque son... En la Rosada lo tienen como socio. Ha utilizado una maquinaria electoral importante como es ECO, sin Cambiemos. Es decir, Cambiemos no figura en Corrientes en la elección. Cambiaron, Claro, se ha provincializado. Y entonces se ha interpretado un gobierno que todavía es nuevo, pudo tener el éxito que tuvo contundente en las urnas. Y nosotros en la estrategia hasta ahora va a ser diferente en la nacional, porque realmente la caída de Macri en todo sentido, no solo en las encuestas, lo estamos viendo constantemente en la gente y lo ves en la calle y lo ves en los índices de estadística de pobreza en nuestra provincia y en todo el país. En ese sentido creo que hay que construir, como lo he dicho siempre, una fuerza de envergadura política que pueda reemplazar al gobierno en las urnas y pueda resolver las cuestiones centrales, como el endeudamiento. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo el Fondo Monetario Internacional va a seguir financiándole la campaña al gobierno y lo vamos a pagar entre todos los argentinos, ¿no? Bueno, pareciera que está muy decidido a eso. Veíamos a Christine Lagarde ayer, justamente la poníamos acá, las declaraciones de la semana pasada, cómo habla ya como ministra de Economía de la Argentina, ¿no? Dice, nosotros hemos hecho, nosotros hicimos, hacemos... Acá tuvimos que flexibilizar un poquito, dice. Todo con una ya habla como naturalidad ministra de espantosa. Economía, ¿no? Ahora, sí. resulta inédito que terminemos casi todos aceptando esa cuestión y que nos monitoreen como si estuviéramos mamados toda la semana el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Resulta insólito. No es así, Nito, vos fíjate, perdón, ¿no? La soberanía Vos- política de un Vos, país. sí, ya vos está fijate, entregada. o fíjense, que en la provincia de Buenos Aires están queriendo habilitar colectoras para ver si la pueden colgar a Vidal de algún otro lado que no sea Macri. Macri que tira para abajo. Es decir, aunque la realidad es que Vidal y Macri son exactamente la misma política, así que sería solamente otro cambio de vestimenta, pero te están mostrando que ellos son absolutamente conscientes que en todos lados la política nacional tira para abajo porque la gente está convencida que hay que cambiar esa política. Entonces, en algún lugar se refugian en un nicho provincial y pueden moverse más Ahora, o lo menos, más preocupante- cambiando el nombre, haciendo Vos mil sabés que piruetas. lo más preocupante yo creo que es, mientras discutimos todo esto, internacionalmente, así como no se entendió en su momento la reforma impositiva de Estados Unidos, lo que iba a pasar respecto vis a vis las inversiones, ahora no se está entendiendo lo que está pasando con China. Con China, Es decir, claro, China seguro. también empieza a buscar mayor competitividad.
todos los países cuidan sus mercados Así internos y es. buscan competitividad. Así es. Y mientras tanto nosotros seguimos en Pampa y la Vía. Ahí me parece que es una de las mayores preocupaciones. Y casi seguro que la vamos a ligar como siempre, porque si se ponen de acuerdo China y Estados Unidos, una de las cosas que Estados Unidos le pide a China es que le compre más productos agrícolas a Estados Unidos. Y si China le compra más productos agrícolas a Estados Unidos, va a dejar de comprar en otros lados. Entonces, el contexto internacional tiene que ser analizado. Así en es. esta con- en Es esta fundamental. circunstancia. Es fundamental. Alberto, hoy la UIA renovó las autoridades Sí. y dejó como presidente a Miguel Acevedo, un presidente de la UIA que tuvo discursos bastante críticos del gobierno. Normalmente uno ve al presidente de la UIA y sabe si los industriales están apostando a una renovación del gobierno o un cambio de gobierno. Dejar a Acevedo como presidente, ¿es una apuesta al cambio de gobierno o es una apuesta a la confrontación con Te este? diría es una apuesta al realismo, es decir, si vos analizás, digamos, ningún presidente de la UIA podría estar ajeno a la realidad de una industria en donde en promedio viene cayendo permanentemente, está la mitad de la capacidad industrial instalada ociosa, en donde hay pérdidas de puestos de empleo fabriles, con lo cual yo estimo que tiene que ver mucho más con una continuidad para seguir marcando una realidad en donde la industria ha sido dejada de lado en los programas económicos del gobierno nacional, sin duda. Ahora, ¿cómo puede el gobierno o el ministro Duhovne, ayer creo que fue, que dijo la economía se está recuperando, no vamos a necesitar renegociar la deuda porque la deuda es una deuda fácil, dijo, frente a la realidad que se Lo que vive todos pasa los es días que en yo creo que no hay Argentina? que, vuelvo al punto, no hay que limitar al análisis de lo que pasa con el tipo de cambio, en donde el Fondo Monetario Internacional le da licencia para matarlo al tipo de Sí. cambio a partir de la utilización de esos 10.000 millones de dólares para que pueda el Estado Nacional cambiarlos y pagar obligaciones en pesos, y las liquidaciones del agro. Y por otro lado, no puede también contentarse con el hecho de que la inflación empiece a mostrar una tenue declinación para la baja. Acá necesitamos encarar un programa que contenga la economía real. Y ahí es donde creo que está el mayor desafío de todos los sectores, ¿no? José, en este sentido, ¿hay posibilidades que se reúnan con los distintos candidatos desde la Unión Industrial Argentina como grupo para conocer sus proyectos? Digo, claramente la industria va a necesitar reconvertirse, o por lo menos un gobierno que se siente en la mesa para dialogar, porque estos 4 años fueron durísimos. Mirá, es uso y costumbre de la institución que vamos a estar reuniéndonos con cada uno de los candidatos y buscando justamente la opinión que tienen, no solo sobre la industria, sino sobre la economía, y un término no menor del federalismo, ¿no? Yo viniendo de Salta te digo, ¿qué es lo que tienen como idea de país, más allá de la economía, como país, como en términos sociales y económicos? Pero sin no hay duda. temor a, pues muchos medios dicen, bueno, es el temor a, o el riesgo. No, el Cristina, temor o- ya te imaginas cuando la destrucción que tiene la industria ya no hay temor a nada, es decir, ya está bajo. ¿Qué peor? ¿Qué peor? No, vos, Gato, recién decías cómo puede Duhovne Sí. decir. Déjame leer una cosa. La economía argentina volvió a crecer. No solo está creciendo, sino que lo hace de forma sustentable. Vamos a tener otro año de crecimiento en el próximo y auguramos un sendero de crecimiento en los próximos años. Algo central para este gobierno. El 2017 fue un año importante donde se consolidó el sendero de la baja de la inflación. Y este gobierno está decidido a trabajar en la reducción del costo de vida. Jefe de gabinete, diciembre del 2017. Hoy dijo Diciembre Macri, del 2017. Macri dijo hoy estamos listos para crecer. Estamos listos para crecer. Yo creo que estamos listos. Estamos Lo que pasa es que Creo que- hasta el primer trimestre del 2018, muchísimos, inclusive no solo del gobierno, sino de muchos sectores, decían que veníamos bien y que los índices indicaban algo Bueno, positivo. lo siguen diciendo, José, frente Por al supuesto, pero te industricidio. quiero decir, pero en Está el ese- industricidio ahí a la vista y dicen eso es lo que yo estamos digo. bárbaros. Eso es lo que Cuando sostengo. cambie la política Eso y se empiece llama el crecimiento, posverdad. Eso bueno. se llama posverdad, es la teoría de Durán Barba. No importa la realidad, sino lo que la gente cree, y eso tiene que ver con lo que se le dice repetidamente y con convicción y demás. La gente Firmaron termina- el decreto de colectora y Claro. anoche, naturalmente, Claro. el jefe de gabinete ¿Quién Marco hizo las Peña colectoras? dijo, Cuando pensaron que bueno, podían sí, jugarle en no hay contra. problema, dijo, y tienen un decreto que ellos hace 2 meses firmaron en contra de las colectoras. Porque pensaban que podían jugarle en contra.
Y ahora tranquilamente lo pueden anular porque piensan que le puede convenir. Ahora, Nito, hemos hablado más de una oportunidad, pero yo la verdad que no salgo de mi asombro del papel jugado por los radicales acá. Él tampoco. Sí, yo pensé que en esta teníamos una oportunidad de redimirnos con los argentinos en la convención, Sí. y que el radicalismo iba a pedir perdón primero a la ciudadanía, perdón por el endeudamiento, perdón por el aumento de tarifas y beneficiar a pocos y perjudicar a millones, perdón por el desempleo, perdón por la política internacional que acompaña a este gobierno, el radicalismo, insólitamente, perdón por toda la incompatibilidad del radicalismo con el proyecto de Macri, y después iba a salir de Cambiemos. Yo pensé que iba a ser así, sinceramente me decepcioné un poco, pero sigo pensando que el radicalismo tiene mucho para darle todavía a la nación, y ojalá pueda salir lo más rápidamente posible de acompañar este proyecto neoliberal y neoconservador. Ojalá lo pueda hacer. Tiene gobernaciones, tiene intendentes, tiene senadores, diputados, y si no, desde afuera. Pero yo pensé que el partido se iba a romper, sinceramente, como Sí. aquel principio. Claro. Porque bueno, eso lo hablábamos el otro día con Jorge Sapia, el presidente de la convención. Si no están de acuerdo, y no les queda mucho para los díscolos, los que están de acuerdo, seguir en el partido. Pero que daría la sinceramente impresión que están de acuerdo. No va a pasar eso. Va con el más allá de lanzamiento los la baña. principios del radicalismo, acompañar este tipo de políticas es insólito, insólito. Lo vuelvo a decir siempre, yo doy el ejemplo, no por las cuestiones personales. Era como si en la época de mi viejo nos hubieran propuesto acompañar al Alzogaray a la presidencia con el radicalismo. No por Alzogaray o por Macri, sino por las ideas que representan. Claro. Es exactamente igual, es como si la Juventud Radical un día decide acompañar a Esper o a Milei, qué sé yo. Es más o menos igual lo que está pasando ahora con Macri. ¿Y vos hoy por dónde te inclinarías más? ¿Por el Frente Patriótico con el peronismo o por la Yo baña? creo que hace falta construir un frente de una nueva mayoría, una mayoría que pueda tener un volumen político muy importante para enfrentar este desastre económico, político, social, el fracaso del gobierno, este endeudamiento. Hace falta una construcción política muy importante, muy sólida en la Argentina para enfrentar a ese tipo de poderes. Para salir de esta Sí, crisis sí, hace total. falta un gran frente, José, ¿cuánto lleva a un industrial recuperar lo perdido en estos años? Yo te diría, El que puede recuperar. empezaría puede, por eso, claro, el aquel que puede recuperarse, porque el daño ha sido mayúsculo. Muchos que han cerrado y... Sin duda, y el problema es que cuando vos cerrás una fábrica, que vos cerrás una industria, inclusive el solo hecho de no estar funcionando te genera casi imposibilidad de volver a reabrir. Pero sin lugar a dudas te va a llevar bastante, y esto va a requerir de dos factores, es decir, de la macroeconomía, ¿cuándo va a volver el crédito a la Argentina? Porque va a requerir una asistencia de crédito productivo federal, cosa que hoy no existe en el país. Vas a necesitar estímulos impositivos, por lo pronto bajar la presión impositiva, que hoy en la Argentina prácticamente es de las más altas de la región, y no me animo a decir del mundo, es decir, sin la contraprestación que te tiene que dar, con una fuerte informalidad prácticamente de un 50% en la Argentina. Y a esto también te diría con la necesidad de que te acompañe tu mercado interno, el mercado exportador. Fíjate que en el perfil exportador, casi yo te diría que primera vez en la historia económica argentina que se le pone retenciones a las exportaciones de valor agregado. Claro. Sí, tremendo. O sea, y en combinación con que le quitaste el reintegro y lo bajaste un 66% de las exportaciones. Entonces, ahí me parece que creo que la necesidad es un trabajo no solo de aquel industrial pyme o no pyme que está tratando de salir. Acá vamos a tener que sentarnos todos los sectores políticos, sectores privados, sectoriales, a efectos de buscar una solución con una salida ordenada. Bien, ya venimos, Carlos. Hacemos una primera pausa. Antes de ir a la pausa, recién el dirigente Santiago Cafiero produjo un tuit respecto a la salud de Alberto Fernández. Santiago Cafiero, que desde el año pasado milita en el Grupo Callao con Alberto Fernández, hoy es uno de los voceros políticos del candidato presidencial. Dice Santiago Cafiero: arrancaron rápido las fake news. Sí, porque hace referencia a un tuit de Claudio Saboya que dice... arrancaron rápido las fake news. ¿Qué campañita sucia nos prepara Cambiemos? Y se refiere a un tuit del periodista del diario Clarín, Claudio Saboya, que dice:
Alberto Fernández internado en el Otamendi, tromboembolismo pulmonar e infarto en el pulmón izquierdo, no fue un chequeo, llegó a la guardia por emergencia, dolor en la pierna y dificultad respiratoria, está estable, anticoagulado, no es una pavada. Y Santiago Cafiero, arriba reiteramos, dice, arrancaron rápido las fake news, qué campañita sucia nos prepara Cambiemos. Pausa y ya volvemos.